En la víspera de este 4 de diciembre, la plataforma del mismo nombre ha convocado una manifestación en Sevilla, en la capital andaluza, bajo el lema Andalucía por la soberanía, lo público y la paz. Ellos entienden que el 4 de diciembre debe de ser además una jornada reivindicativa. Por eso reclaman defensa de los servicios públicos, igualdad, dignidad y justicia social. Déjenme que empiece contando lo que pasó en Andalucía el 4 de diciembre de 1977, tal día como hoy de hace 46 años. Casi 2 millones de andaluces en las 8 capitales de provincia, pero también en Barcelona con la emigración, salieron a la calle a pedir que en el proceso autonómico que la transición estaba diseñando para federar el norte y regionalizar el sur, Andalucía tenía que ser como la que más. Ahora que volvemos al debate territorial, que en realidad quiere decir que estamos ante un nuevo proceso constituyente, que nadie se olvide de Andalucía. Los andaluces y andaluzas no queremos ser los que más. Nuestra identidad como pueblo es la igualdad. Por eso decíamos y decimos que queremos ser como los que más. Uno de los lemas de aquel histórico 4 de diciembre fue libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Esos 3 deseos siguen teniendo vigencia porque 46 años después no se han satisfecho en su totalidad. Andalucía no vive en el subdesarrollo como entonces, pero sigue acumulando los barrios más pobres de España, los sueldos más bajos, los trabajos más precarios y hasta la menor esperanza de vida del Estado. Libertad para que los pueblos y los ciudadanos se puedan expresar en las urnas. Andalucía defendió su derecho a decidir el 4 de diciembre de 1977 y lo ejerció el 28 de febrero de 1980 en contra de una derecha que usó todos los resortes del Estado para convencer al pueblo andaluz de que aquel no era su referéndum. Y como no lo consiguieron, lo boicotearon por todos los medios posibles, legales y no legales. Plurinacionalidad es que un hombre o una mujer de un pueblo de Sevilla, Córdoba o Almería diga con todo el sentido común que la mejor forma de resolver el encaje territorial es en un referéndum. Créanme que a pesar de que Canal Sur y de que el PP usa Andalucía como la negación de la plurinacionalidad, en Andalucía hay mucha gente que defiende con sensatez el derecho a decidir y la ley de amnistía. Lo mismo que a la ultraderecha solo le interesa el feminismo para usarlo contra los musulmanes, al PP solo le interesa el andalucismo para usarlo contra los anhelos de más democracia de otros pueblos del Estado español. Usar Andalucía para negar el derecho a decidir de otros pueblos no es andalucismo, es españolismo con acento andaluz. El andalucismo es, por encima de todas las cosas, más democracia y nunca menos. Sin democracia solo es viable la España del a por ellos, y ahí Andalucía solo cabe como parque temático del fascismo, nunca como sujeto político y pueblo con derechos. En la histórica manifestación del 4D de hace 46 años también se defendía la amnistía para los presos políticos y sociales del franquismo. Por eso defender la amnistía para los presos políticos del independentismo catalán que han sido condenados por expresar sus ideas sin violencia en sede parlamentaria o en la calle y que por ello han recibido todo el odio del Estado profundo que opera como si España fuera una finca de su propiedad, es apelar al espíritu del 4D. De la misma manera que andalucismo es defender la plurinacionalidad y el derecho a decidir de Cataluña, Euskadi o Galicia, Cataluña, Galicia o Euskadi deben recordar que sin Andalucía no hay plurinacionalidad. Hoy, como en la transición, hay un intento de reestructurar el diseño territorial para dejar fuera Andalucía, porque argumentan, cuando llegó el golpe de Estado de 1936, solo Galicia, Euskadi o Cataluña tenían aprobados sus respectivos estatutos de autonomía. Andalucía es cierto que no lo tenía aprobado, pero Blas Infante ya trabajaba en él con otros andalucistas y no se pudo culminar porque los fascistas asesinaron al padre de la patria andaluza. Hoy como ayer se vuelve a escuchar las críticas al café para todos, que no es más que decir que Andalucía nunca debió entrar a su autonomía por el artículo 155 de la Constitución, como nacionalidad histórica en pie de igualdad con Cataluña, Galicia o Euskadi. Esta es una parte de la columna que escribe hoy en Diario Red Raúl Solís, una columna que recuerda que sin Andalucía no hay plurinacionalidad, sobre todo en un momento político en que la plurinacionalidad y la cuestión territorial española está en el centro del debate dada la aritmética parlamentaria. Hoy por el 4D hablamos de Andalucía y su derecho a ser como la que más. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base,
con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hoy hablamos del 4D de Andalucía. Sara, cuéntanos, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿Qué tal, Laura? Bueno, vamos a recordar la historia de luchas que hay detrás del 4 de diciembre de 1977, porque precisamente ahora Juan Manuel Moreno Bonilla está tratando de esconder toda esta historia reivindicativa de Andalucía bajo la bandera andaluza. Hablaremos entonces de Juan Manuel Moreno Bonilla. Manu, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Hoy aquí de nuevo en el sitio de Ina, que bueno, Ina y Pablo siguen volviendo de México, ¿no? Por eso este plantel de hoy. Bueno, voy a hablar de Andalucía y de los medios de comunicación. Se podrían hablar de otras cosas también. Se podría hablar de lo que es Canal Sur. Se podría hablar de la construcción de clichés y de estereotipos sobre los andaluces en los medios de comunicación. Quedaría para mucho, pero hoy vamos a hablar de acentos y de la estigmatización y la eliminación del acento andaluz y de todo acento que no sea el que se parece a la norma que se fija como estándar de los medios de comunicación, que es un mecanismo fundamental del proyecto político del nacionalismo español. Esa sección promete. Contaremos también con Óscar García Jurado, un especialista en economía social y territorial. Así que con eso arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Homenajes a Blas Infante, padre de la patria andaluza, fusilado por órdenes del general golpista Queipo de Llano a comienzos de la Guerra Civil. Recuerdos al humanismo andalucista de las letras de Carlos Cano. Encuentros con la familia de Manuel José García Caparrós, asesinado en las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 por la policía. Abrazos con Alejandro Rojas Marcos, fundador del extinto Partido Andalucista. Y finalmente reconocimiento del 4 de diciembre, símbolo de la memoria de la rebelión andalucista, como el Día de la Bandera. Vamos a declarar el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía. El proceso autonómico tiene dos fechas fundamentales. Tiene la del 4 de diciembre y tiene la del 28 de febrero de 1980. Nosotros queremos sumar sin restar y queremos conmemorar ambas fechas, porque ambas fechas fueron claves en el recorrido, en el largo, tedioso y complejo recorrido que tuvo el pueblo andaluz hacia su autonomía y hacia su estatuto de autonomía. El andalucismo, igual que las banderas, igual que los sentimientos, no pertenecen a nadie. Nadie es el dueño de un sentimiento. Los sentimientos son colectivos y nadie puede pretender imponer un sentimiento a los demás. Por eso, ni el andalucismo, ni el españolismo, nada se puede imponer, sino tiene que ser de carácter natural, espontáneo. ¿Qué tipo de andalucismo en el que yo creo? En un andalucismo transversal, en el andalucismo que es capaz de unir a toda Andalucía. Sumar sin restar. Bueno, escuchábamos al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, el pasado 27 de octubre de 2022, anunciando en el Parlamento andaluz su intención de declarar el 4 de diciembre como el Día de la Bandera de Andalucía. Conmemorar el 4D no es patrimonio de nadie, sino de todos los andaluces, porque el andalucismo tiene un sentido transversal, decía Moreno Bonilla. Con este gesto que dota de institucionalidad al 4D, Bonilla también pretende, de alguna manera, vaciar de contenido, ¿no? Y apropiarse una fecha que tiene una enorme carga simbólica para las luchas andalucistas. Exactamente, por eso es importante recordar que sucedió realmente el 4 de diciembre de 1977. Millones de andaluces salieron entonces a las calles bajo el lema Libertad, Amnistía, Estatuto de Autonomía, reclamando el acceso de Andalucía a la autonomía en igualdad de condiciones con las que se conocían como nacionalidades históricas, es decir, Cataluña, Euskadi y Galicia. Eran las primeras grandes movilizaciones desde la muerte de Franco y se exhibieron símbolos que hasta entonces habían estado prohibidos durante la dictadura, como la bandera blanquiverde o el himno. Pero en Málaga, las manifestaciones, que habían comenzado con un tono festivo, acabaron en tragedia. La situación estalló cuando un joven, Juan Manuel Trinidad Berlanga, escaló la fachada del Palacio Provincial para colocar una pequeña bandera andaluza junto a la bandera de España. La Diputación de Málaga, presidida entonces por Francisco Cabeza, se había negado a colocar la bandera andaluza en su edificio, a diferencia del resto de las provincias andaluzas. Entonces las puertas del balcón se abrieron y Trinidad fue arrastrado hacia el interior. A la vista de los miles de manifestantes, el joven había sido apresado. Decenas de policías armados salieron del Palacio Provincial y comenzaron las cargas con porras, con botes de humo y con disparos. Uno de esos disparos alcanzó a Manuel José García Caparrós, un joven trabajador de la fábrica de cerveza Vitoria, afiliado a Comisiones Obreras. Manuel José murió desangrado en un SEAT 600 caminado del hospital y cuando sus familiares llegaron, los médicos les dijeron que había muerto como consecuencia de un accidente de tráfico y se negaron a enseñarles el cuerpo. El padre insistió y al final le dejaron ver el cadáver. Entonces le dijeron que había muerto de un tiro. Una herida de bala le atravesaba de hecho la espalda a la altura del omóplato izquierdo. La impunidad de los
asesinos de Caparrós continúa hasta el día de hoy, hasta nuestros días. El proyectil desapareció misteriosamente, los policías implicados fueron trasladados y el resultado es que absolutamente nadie ha pagado por la muerte de Caparrós. Los días siguientes al asesinato de Caparrós fueron enormemente tensos y Málaga se convirtió en un auténtico campo de batalla. El 6 de diciembre, como repulsa a lo sucedido, se convocó una huelga general y Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior, se trasladó personalmente a Málaga para supervisar el dispositivo policial. Mientras la ciudad ardía en llamas, el cadáver de Caparrós era trasladado al cementerio de San Miguel. En el lugar donde fue asesinado se colocaron velas y se hicieron pintadas de repulsa como crimen fascista. Al funeral asistieron más de 30.000 personas, entre ellas el secretario general de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho. Al sellar el nicho, tras un minuto de silencio con los puños en alto, buena parte de los asistentes fueron a manifestarse directamente frente al cuartel de la Policía Armada, que era la responsable de la muerte de Caparrós. Todo esto queda enterrado bajo el Día de la Bandera de Bonilla, hasta el punto de que este año el 4D ha contado por primera vez con una convocatoria paralela respaldada por el PP andaluz y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Así es, hasta ahora PP y PSOE se habían parapetado detrás del 28 de febrero como el Día de Andalucía en conmemoración de la celebración del referéndum autonómico de 1980, pero parece que las cosas han cambiado. Escuchamos a Juanma Moreno en un encuentro con el fundador del partido andalucista, Alejandro Rojas Marcos, unos días antes de que anunciara la declaración oficial del 4D como el Día de la Bandera. Al presidente la propuesta que le hago es que convierta el 4 de diciembre en el Día de la Bandera de Andalucía, oficialmente. Que haya un reconocimiento de ese día donde todos, padres, hijos, abuelos, derecha, izquierda, centralistas, andalucistas, todos de la mano, reivindicamos, fue un grito de poder andaluz. Y él tiene el poder, el presidente tiene el poder, el gobierno andaluz tiene el poder de poner esa fecha en su sitio y no toquemos ese octubre maravilloso, ni toquemos ya tampoco ese 28 de febrero. Muchas gracias. Recoja el guante, presidente. Bueno, aunque sea brevemente, algo tiene que decir. No me puedo abstener, ¿no? Bueno, es verdad, y además, en el caso de mi generación lo aceptamos con mucha naturalidad, o sea, no tenemos problemas. El 28 de febrero viene recogido en nuestro Estatuto de Autonomía como el día, en este caso, el Día de Andalucía, el día institucional, pero es verdad que el 4 de diciembre, vinculado a la bandera de Andalucía, por lo que supuso esas imágenes de manifestaciones con las banderas blanca y verde que yo viví, especialmente en mi ciudad, en Málaga, de niño, pues la verdad que tiene sentido. Y como las cosas que tienen sentido nos las tomamos en serio, pues nos las tomaremos en serio. Y como las cosas que nos tomamos en serio suelen salir, pues es probable que salga adelante. Aquí Bonilla reconoce implícitamente algo muy importante a la hora de hacer política, el peso de los sentimientos. El 28 de febrero supone una conmemoración institucional, pero el 4D tiene la carga simbólica y emocional del andalucismo, y el PP parece que ha entrado de lleno a disputarlo. Tanto es así que Moreno Bonilla ha reconocido que convenció a sus compañeros de partido para que se pusieran la pulsera de la bandera verde y blanca junto a la española en su muñeca, algo que siempre habían rechazado. ¿Qué ha pasado para que Moreno Bonilla se vuelva un activista andalucista? Bueno, pues básicamente que ha hecho cálculos electorales. Según los últimos datos de la Fundación Centro de Estudios Andaluces de febrero de 2021, el 68,5% de la ciudadanía andaluza se siente tan andaluz como español, el 13,4% más andaluz que español y un 10,5% más español que andaluz. Por otro lado, el CIS de febrero de 2020 señala que solo el 4% de los andaluces se siente exclusivamente español, por debajo de comunidades como la valenciana, la vasca o la catalana. Además, según la misma encuesta del CIS, Andalucía es, junto a Extremadura, la comunidad donde el sentimiento dual, tan andaluz como español, es más alto, concretamente del 78%. Es decir, que existe un amplio campo de actuación político dentro del andalucismo que el PP no está dispuesto a perderse. Uno de los peligros de la construcción de una hegemonía cultural andalucista sin una base material mucho más allá de la bandera que la sostenga es que se convierta precisamente en un proyecto regionalista que se limite a reclamar dinero.
pero que no haga cambios estructurales. Otro es que se ha capitalizado por la derecha para agitar el odio contra Sánchez y Cataluña, que es precisamente en lo que se está centrando Bonilla estos días. Y evidentemente hoy quería estar aquí, víspera del 4 de diciembre, que es un día mítico en Andalucía, histórico en Andalucía, estar aquí para reclamar algo que ya se reclamó hace 46 años y que el señor Sánchez ha vuelto a traer a la palestra y a ponerlo encima de la mesa, que es la división, digamos, la división de poderes que ha sido vulnerada y sobre todo algo fundamental, la igualdad entre los españoles. Hace 46 años los andaluces pidieron algo que era muy sensato, que los españoles tuviéramos los mismos derechos y las mismas obligaciones, fuéramos de donde fuéramos. 46 años después, cuando teníamos pensado que esa etapa se había superado, Sánchez y sus pactos con el señor Puigdemont nos lleva de nuevo a un agravio territorial, a una diferencia entre españoles y por tanto a la ruptura de un principio fundamental que es la igualdad entre españoles. Sánchez nos roba. Y mientras tanto, Andalucía sigue acumulando las tasas de precariedad, pobreza y desigualdad más altas de España. Así es, luego contaremos con Óscar Jurado, economista social que ha investigado mucho sobre las deficiencias estructurales de Andalucía, pero por ahora voy a dar unos pocos datos que sirven para entender la situación socioeconómica en la que se encuentra este territorio. 10 de los 15 barrios con menor renta por habitante están en Andalucía y 12 de los 15 municipios españoles con mayor tasa de paro en 2022 eran también andaluces, con índices de desempleo de entre el 21 y el 29% según el INE. Como consecuencia de las altas tasas de paro, Andalucía lidera también la tasa de pobreza en España. El 29% de su población se encuentra en riesgo de pobreza y el 14% la sufre ya de forma severa, con ingresos por hogar inferiores a los 560 euros, lo que supone el mayor porcentaje de toda España. En total, estas situaciones de pobreza afectan ya a 3,6 millones de personas en toda Andalucía. Otro indicador que sirve para medir la pobreza, la tasa AROPE, amplía la onda expansiva de la pobreza a un tercio de la población de Andalucía, el 36%. Un porcentaje que se encuentra 12 puntos por encima nada más y nada menos de la media de España y también de países como Rumanía o Bulgaria, que son los que tienen peores tasas AROPE de la Unión Europea. Y obviamente estas altas tasas de pobreza tienen también consecuencias sobre la esperanza de vida. Según los últimos datos del INE, Andalucía tiene la menor esperanza de vida de todo el territorio español en ambos sexos, tanto mujeres como hombres. De hecho, de los 15 municipios españoles con una menor esperanza de vida, 10 son andaluces y la población andaluza muere 2 años antes que la media española. Parece que la estrategia del PP andaluz es esconder todas estas cifras detrás de una bandera. Pero el andalucismo es otra cosa y tiene memoria de lucha. Andalucía no puede esperar era uno de los lemas que se podía leer en las movilizaciones del 4D de 1977. Una sentencia que sigue vigente 46 años después. Muchas gracias, Sara. A ti. Esto de tener 17 parlamentos, esto de tener 17 capacidades legislativas, esto de tener estatutos con competencias prácticamente idénticas, dividido España en 17, creo que es razonable replanteárselo. Buenas tardes, Manu. ¿Qué nos vas a contar? Buenas tardes, Laura. Vamos con ello. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. El intento por parte de un Estado, el Estado español, francés, italiano, cualquier Estado, de construir una comunidad lo más homogénea posible en todo el territorio delimitado por sus fronteras, es el proceso histórico que está detrás de la construcción de todas las naciones del mundo, ¿no? Porque eso que llamamos naciones no es algo que haya puesto Dios en la tierra, ¿no? Sino que son realidades construidas históricamente desde el poder y desde el Estado. Y como sabemos, uno de los elementos fundamentales de esa tarea de homogeneización desde el poder de toda la población que vive en un determinado territorio es la lengua. ¿Qué hace el poder con la lengua? Pues tratar de fijar y de estandarizar una determinada variante lingüística, en el caso de España el castellano mesetario septentrional, e imponerla a todos los habitantes del territorio, intentar que todos y todas hablemos y escribamos en función de esa variante que se establece como la norma, ¿no? Desde esta perspectiva, una lengua es siempre un proyecto político. El inglés, el francés, el español es un proyecto político del Estado y, en un sentido más amplio, es un proyecto político del poder, de la élite, ¿no? Del grupo que manda en el territorio, que consiste, insisto, en imponer su propia variante lingüística al resto de pueblos y comunidades del territorio del Estado, al tiempo que intenta ir eliminando otras variantes lingüísticas que pasan a considerarse como subalternas porque se alejan de la que se fija como la norma estándar. Bueno, esta es la genealogía de todas las lenguas estándar del mundo, porque es la única manera de conseguir que haya decenas o cientos de millones de seres humanos que hablen y escriban igual, y la estandarización es un proceso que se lleva a cabo, insisto, desde el poder
aprender mediante distintas herramientas. Están, por ejemplo, las instituciones de la lengua, la RAE en España, ¿no?, que hace un diccionario, una gramática y una norma y dice todo lo que no sea como esto está mal. Está también la escuela, por supuesto, pero también están los medios de comunicación. Es clave el trabajo de los grandes poderes mediáticos para construir una especie de español neutro, que es el que se parece al de Madrid o al de Salamanca o al de Valladolid, frente al cual el resto de acentos y el resto de variedades son tachadas como incorrectas o incultas porque se alejan de esa supuesta norma. En otras palabras, el proyecto político que supone intentar que 47 millones de personas se atengan a una misma variante lingüística que se establece como la norma por parte de un grupo de poder, se impone con instituciones lingüísticas, con el sistema educativo y con los medios de comunicación. Efectivamente. Bueno, pues si algo han hecho históricamente los grandes medios de comunicación en España, y en particular las televisiones, es precisamente esto: construir el español correcto frente al supuestamente incorrecto, establecer una norma y una pronunciación como Dios manda del idioma, es decir, el castellano de la meseta, frente a otras variantes como el andaluz, que se estigmatiza como inculta. A partir de ahí lo que se hace es intentar eliminar todas esas variantes de los medios y que todo lo que suene en la televisión sea siempre la variante que se impone como la correcta, llegando incluso a forzar a comunicadores o a presentadores cuyo acento es malagueño o extremeño o gallego o murciano a que borren esos rasgos en su forma de hablar y se obliguen a sí mismos a imitar esa norma estándar, ¿no? Y frente a eso, cuando sí se representan las otras variantes lingüísticas en la televisión, siempre es para dejar claro que son incorrectas. Si alguien sale hablando con acento andaluz, por ejemplo, es porque es, no sé, un personaje de una ficción que es pobre o ignorante, o en todo caso, pues es para hacer humor, y un tipo de humor muy determinado, además. Vamos, que o hablas como los de Madrid o eres un cateto o un bufón. Ese es básicamente el mensaje político de fondo, ¿no? Exactamente. Se podrían poner multitud de ejemplos de esto en relación a Andalucía y al andaluz, pero quería que comentáramos hoy uno bastante reciente de estos últimos años. El protagonista, Roberto Leal, actual presentador de Pasapalabra, que es uno de los programas más importantes de Antena 3 y de este país, ¿no? Roberto Leal, que nació en Alcalá de Guadaira, un municipio sevillano, se ha caracterizado precisamente por su reivindicación del uso del acento andaluz en la televisión, aunque a veces escuchándole me ha dado un poco la sensación de que esto es algo a lo que a él no sé si le acaba de gustar que se le asocie. Parece como que a veces le cansa un poco y es lógico quizá que le encasillen en esto, ¿no?, de la reivindicación del acento andaluz o algo así, y trata como de ser modesto y de quitarle hierro cuando le preguntan, pero yo creo que en esto ha cumplido un papel positivo y que está bien reconocérselo. Cuando Antena 3 anunció que Roberto Leal iba a ser el nuevo presentador de Pasapalabra en sustitución de Cristian Gálvez, Pablo Motos, cada vez que habla se cubre de gloria, entrevistó a Roberto Leal en El Hormiguero, otro programa de Antena 3, para hacerse un poco de autopromo. Terrible lo de Pablo Motos otra vez. ¿Qué vas a hacer con tu acento andaluz? ¿Lo vas a limar un poco? Como si hablar con acento andaluz fuera algo malo. Claro, como si fuera algo malo o como si eso pudiera suponer que se le entendiera peor, ¿no? Porque esa es la clave. Porque lo que subyace a lo que decía ahí Pablo Motos es la idea de que el andaluz es castellano mal hablado, que es una idea que está en el sentido común y que es nociva y que es falsa, pero que, insisto, ha sido inoculada en el sentido común, incluso de muchos andaluces y andaluzas que cuando son preguntados en estudios de opinión, incluso responden eso, que ellos hablan castellano mal hablado. Cuando lo cierto es que la abrumadora mayoría de los hablantes del castellano a nivel mundial hablan más parecido a como habla Roberto Leal que a como habla Pablo Motos o a como habla aquí Sara Serrano o yo mismo, que usamos una variante del castellano ultra minoritaria, pero que ha sido establecida como la correcta y a la que se le ha otorgado la categoría de lengua frente a todo lo demás que serían acentos o dialectos, ¿no? En realidad, todo lo que habla un ser humano es una lengua y las categorías de lengua o dialecto son categorías políticas, no lingüísticas. No hay diferencias lingüísticas, ninguna diferencia lingüística entre lo que se considera lengua o lo que se considera dialecto. La diferencia es política, tiene que ver con el estatus político que se le otorga a una lengua, que a nivel de su génesis histórica podríamos decir que una lengua no es más que un dialecto con un ejército, ¿no? Bueno, sigamos porque después de ese momento con Pablo Motos, que generó una gran polémica, a Roberto Leal le han preguntado muchas más veces por esto mismo y le siguen preguntando a día de hoy, de hecho. Una de esas ocasiones fue la entrevista que le hicieron a este presentador en Buenísimo Bien, en la cadena SER, en septiembre de 2020. Quiero que escuchemos algunos momentos de aquella conversación, porque ahí creo yo que se tocaron muchas teclas clave de todo este asunto. Dale, Xavi. Tú defendiste de una manera muy natural, fue con la famosa, bueno, fue muy famosa, la historia de tu acento cuando ibas a presentar Pasapalabra, que te preguntaron por ello en El Hormiguero, y tú defendiste que es una cosa, como persona con acento que soy,
porque es que a mí me molesta, porque yo tengo mucho acento madrileño y me molesta cuando se impostan los acentos. No entiendo por qué la gente tiene que impostar sus acentos. De hecho, con Enar una vez le dije un día, que ni se te ocurra modular tu acento. Yo tengo que impostarlo también. Tú eres gallego, ¿no? Sí. Tú defendiste la naturalidad máxima, que es hablar de la manera en la que tú hables, siempre y cuando se te entienda, que a ti se te entiende perfecto. ¿Por qué no va a hablar cada uno con el acento que tiene? A mí lo que me da pena, de verdad, y os lo digo, y es que mucha gente, ¿no? Compañeros míos, más jóvenes sobre todo, que son andaluces la mayoría, y tienen como todavía cierto complejo hablar en los medios de comunicación con nuestro acento. Otra cosa que tú tengas un acento cerrado que no se te entienda, sea de donde sea. Claro, pero puede ser puede ser por muchas cosas. Eso es. Pero yo creo que al final lo que tenemos que hacer es entendernos y comunicarnos. No ha habido nadie todavía, ningún concursante que me diga ¿qué has dicho? ¿Sabes? O a lo mejor porque vas muy rápido y al final la mecánica del concurso... Qué mal educado si te dijese eso. ¿Qué has dicho? Que no te he entendido. ¿Tú crees que tiene que ver Es que lo dijo Manu Sánchez contigo en un programa en Canal Sur y lo explicó, en el que él decía que el acento de los andaluces estaba estigmatizado porque se asumía que era el acento de los pobres. ¿Tú crees que hay algo de eso con el acento andaluz? Sí, eso siempre se ha asociado, sí, y no es ninguna novedad, ¿no? Siempre, además, nosotros, lo que pasa es que ya te digo que es un debate que hemos tratado muchas veces, pero es verdad que siempre, si te fijas en las series antiguas españolas, ¿no? Te hablo de hace 10 años, no mucho más, o 15, ¿no? Por ejemplo, en Médico de Familia, ¿no? La cháchara andaluza. Sí. En los anuncios de detergente y tal, cuando sale una, pues mi lejía limpia mejor que ninguna, es andaluza. Entonces siempre se ha asociado, ¿no? A una clase media, baja y gente quizás, pues eso, como no preparada, con un nivel quizás intelectual incluso como más el gracioso y el de la guitarrita, ¿no? O sea, el típico, eres andaluz, cuéntame un chiste. Y yo creo que al final está más que demostrado, ¿no? que bueno, que los acentos, pero yo te digo, por ejemplo, ¿no? Ahí tenéis a Manuel que gallego, o sea, es que yo amo los acentos. Entonces, es que a los gallegos también nos ha pasado un poco eso, ¿eh? Ya lo sé, pero por eso te digo que yo trabajaba en un programa como España Directo en el que, fíjate si había acentos ahí, y eso era lo bonito. Claro. Al final, si alguien me dice a mí, oye, es que tienen mucho acento, porque todavía lo recibo en Twitter, pero esto ya no a diario, pero todavía hay gente que me dice, es que con ese acento, digo, es el que tengo, o sea, es más cateto todavía plantearse eso hoy en día que el hecho de defender tu acento. Bueno, se han dicho muchas cosas, ¿no? en este corte muy interesante, pero fijaos que el propio Roberto Leal, y esto se lo he escuchado en más ocasiones en las que le han preguntado por lo mismo, en esta misma frase, digamos, él dice que lo cateto es renegar de tu lengua en lugar de usarla. Es decir, él mismo sitúa el marco mental de que hablar andaluz es de catetos y a continuación lo rechaza, ¿no? Claro, porque ya sabe perfectamente cuál es el estigma que se asocia a ese acento y también menciona algunos clichés y estereotipos que tienen un matiz clarísimo de clase siempre, ¿no? Bueno, la conversación siguió y Roberto Leal contó pues, que Pablo Motos no fue ni mucho menos el primero en decirle algo así, que en su experiencia en televisión pues, fueron muchas más las veces que alguien le dijo que tenía que intentar disimular su acento. Nosotros rebuscamos en tus vídeos del móvil y vamos hacia atrás. En el 2013 encontraremos alguno tuyo practicando el castellano neutro. Yo empecé así, porque yo empecé en Informativos Telecinco, sí. Yo empecé, fíjate, en el año 2002, no, 2001. Llevo ahora... Yo diciendo en el 2012. No, a ver, que llevo 19 años. Cuando empecé, que tendría eso, 21, 22 años, yo caí en esa trampa. A mí venía del pueblo, es verdad que entonces tenían mucho más acento y me dijeron, oye, tienes que limarlo un poco. Te lo dijeron, ¿eh? Joder. Claro, sí, me dijeron que lo limase. Y la trampa es, hostia, no voy a gustar, aquí no encajo. Y claro, no hay nada peor, me lo ha dicho Quique antes, que alguien con acento de su tierra, de la que sea, impostando un acento, porque entonces puede pasarte cosas que Mira, me pasó una anécdota, la cuento muy rápida, en el primer directo que yo hice, de los primeros, en España Directo, o sea, ya habían pasado años de lo de Telecinco, pero también me puse muy nervioso porque Farruquito acababa de entrar en la cárcel. Yo había hablado con un funcionario de prisiones de allí y me quise poner fino para darle información. Última hora, Roberto. Y digo... pues sí, pues nos acaban de contar que Farruquito acaba de hablar he hablado con un funcionario de prisiones y nos ha dicho que se va a sentar a cenar a las 9 en la mesa. ¿Vale? La última, o sea, eran muchas Cs, y la última metí una Z en la mesa. Entonces, claro, eso fue una voluntad y dije yo, ya no más. Pero a mí me parece tan insultante decirle a alguien... Y el acentito me lo limas. Me insulto. Yo creo que, fíjate, y por eso te digo que yo no voy de adalid de nada, ¿no? De abanderado, pero sí que es cierto que creo que al final la gente que tenemos acentos, hablo de mí en este caso, ¿no? Andaluz, creo que en los medios de comunicación no tenemos que... Otra cosa que tú vayas de ¿qué pasa, mi hermana? Venga, vamos a pasar palabra, ole. Ese tipo de cosas que yo las odio. Pero de ahí a que seas tú mismo, yo creo que es un ejercicio que debemos hacer precisamente para evitar
este tipo de prejuicio, porque es que al final el que viene detrás, si te ve a ti, dice, hostia, pues si lo ha hecho bien, eso ya es. está. Bueno, a mí me parece interesante eso que decía al final Roberto Leal, ¿no? Más allá de su propia motivación personal para no querer reprimir su acento, que es, bueno, la consecuencia política que tiene, ¿no? Reprimirlo o no hacerlo. Y esto que contaba, además, no es cosa del pasado ni muchísimo menos. Sigue pasando hoy en día y si no, pensad si alguna vez habéis visto a alguien presentar un informativo hablando con acento de Granada o de Jaén. ¿A que no? ¿Verdad que no? Un corte más de aquella entrevista que quiero que escuchemos porque Manuel Burke, que es gallego, le dijo también algo muy interesante sobre todo esto a Quique Peinado. Las gracias, Quique, porque creo que representas a los pocos madrileños que no dicen yo no tengo acento. Pero es que eso es una estupidez. Bueno, mira, que esto es verdad, que los madrileños se piensan que todo nace de ellos y entonces se va deformando y se crea el gallego, el andaluz, pero el centro, el corazón del español y del castellano es Madrid. Es que es una broma de tal. Y hay otros que no, que dicen, no, es Valladolid. ¿Cómo? Sí. Pero no, tenéis acento de Valladolid y de Madrid. Claro. Todos tenemos acento, también los de Madrid. Quique Peinado, y es que es así, los de Madrid en concreto, como decías, Manu, además tienen un acento que representa a una absoluta minoría dentro del conjunto de los habitantes de castellano. Así es, efectivamente, pero sin embargo la consideración habitual es que solo tienen acento los hablantes cuya pronunciación se aleja de la norma que se impone como la correcta. El acento de Madrid no es acento, es lo neutro, ¿no? Pero el andaluz o el canario sí son acentos. A mí, dicho sea de paso, este mecanismo me parece bastante comparable a lo que sucede con las cosas a las que se les da la consideración de ideológicas, ¿no? Porque es como todo lo que coincida con lo dominante es considerado neutro, aséptico, técnico, y lo que se aleje de lo dominante es lo que es considerado ideológico, ¿no? Si defiendes, no sé, que todo tiene que ser una mercancía y que que el mercado tiene que regular todos los aspectos de la vida, entonces eso no es ideológico porque coincide con la ideología dominante, pero si defiendes, no sé, que hay cosas que no pueden ser mercancías sino derechos y que por lo tanto tienen que estar fuera del mercado, entonces eso sí que es ideológico, claro. La realidad es que ideológico es tanto una cosa como la otra y que acentos, volviendo a la cuestión de la lengua, son todos, el madrileño, el toledano, el sevillano o el porteño, ¿no? Bueno, acabo con una recomendación. A quien le interese todo esto le animo a que lea a Juan Carlos Moreno Cabrera. Juan Carlos Moreno Cabrera es uno de los grandes lingüistas, en mi opinión, de este país. Era catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid. Es alguien que ha escrito muchísimo sobre esto. Os recomiendo, por ejemplo, La dignidad e igualdad de las lenguas o El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva, y todas las secuelas de aquel libro. Nosotros vamos a terminar escuchando un pequeño fragmento de una conferencia que hizo este lingüista. Es un poco largo, pero creo que merece la pena. Dale, Xavi. Español, y cuando se nos habla de inglés, ¿en qué estamos pensando? Cuando el Instituto Cervantes nos habla de español y cuando el Instituto Británico nos habla de inglés o nos enseña inglés, ¿en qué inglés está pensando? Pues está pensando en inglés escrito culto. Ese inglés escrito culto, que tiene además una pronunciación establecida culta, es una variedad del idioma que prácticamente lo habla muy poca gente, es decir, que es una variedad que tiene muy pocos hablantes. Y sin embargo se nos presenta la imagen de la lengua a partir de esa variedad, que es una variedad minoritaria. Queráis reconocerlo o no, el inglés que se nos enseña en las academias de inglés, o en la escuela de idiomas, casi nadie lo habla en Inglaterra, tal como nos lo enseñan. Pero se tiene esa visión y entonces se dice que esos 400 millones de personas que hablan español o los 500 millones de personas que hablan inglés hablan esa lengua que nos enseñan en la academia, lo cual es falso. Simplemente no es así. Lo que sí es cierto es que es posible que esos 400 millones de personas tengan ese modelo en la cabeza, sobre todo si han ido a la escuela y se les ha enseñado ese modelo y consideran que es el modelo escrito además, es el modelo en el que se escribe, la lengua en que se escribe, y entonces es posible que esos 400 millones de personas, acaten un mismo modelo. Y la pregunta es decir, yo entiendo a un malagueño, yo puedo entender a un murciano, yo puedo entender a un extremeño, yo puedo entender a un asturiano cuando habla español, yo puedo entender a un gallego cuando habla español, o a un catalán cuando habla español, o puedo entender a un vasco cuando habla español. Ninguno de estos habla exactamente igual que yo. Cada uno tiene, como se dice, su acento. Por cierto, todos tienen acento y yo también. Porque hay un mito lingüístico según el cual que se puede resumir brevemente de la siguiente manera. Todo el mundo tiene acento menos yo. Cuando yo oigo un catalán digo, ¿qué acento catalán tiene este señor? ¡Uf, qué acento! Madre mía, vaya. Oigo un argentino, ¡qué acento argentino! ¡Uf, qué acento!
un ecuatoriano, uy, este cubano, ¿qué acento cubano tiene? Este de Málaga, ¿qué acento malagueño? Tiene un acento, este gaditano, tal. ¿Y yo? ¿No tengo acento? Pero normalmente nosotros, los castellano hablantes de Castilla, en este caso madrileño como yo, pensamos que no tenemos acento. Que los gallegos hablan español con acento, pero eso es un disparate. Todo el mundo habla español con acento. No existe gente que hable sin acento. Esto es una de las cosas que nos enseña la lingüística. Porque el acento sea mío y no lo vea como tal, no quiere decir que no lo tenga. Conclusión, no es verdad que todos los españoles que hablan español hablen lo mismo. Sí es cierto que tienen un modelo único, que es el modelo de lengua escrita culta, perfecto. Tienen un mismo modelo al que aspiran y al que ninguno llega. La prueba está en la cantidad de libros que hay de atentados contra el idioma español, qué mal habla la gente, el dequeísmo, no sé qué, es decir, una serie de fenómenos que no se adecuan a lo que es el español estándar, el español que se enseña, el sancionado por la Real Academia Española y el que se enseña en los colegios. Evidentemente, el 90% de la gente, o el 80% o una gran mayoría, no se atiene a todas las reglas establecidas del español estándar. Por tanto, evidentemente, no es verdad que el español estándar tenga 400 millones de hablantes. Pues menos Pérez Reverte y más Moreno Cabrera. Y que vive el acento andaluz, el acento limeño y todos los acentos del mundo. Gracias, Manu. Queremos pedirle a Moreno Bonilla que deje de utilizar Andalucía como un plato de televisión, como un anuncio, que utilice la bandera y nuestras instituciones, bueno, solamente por intereses personales y políticos. Y queremos decirle que desarrolle por fin nuestro Estatuto de Autonomía. Hoy contamos con el economista social Óscar Jurado y lo primero que le preguntaría es, ¿eres economista y llevas años investigando sobre las causas estructurales de las desigualdades socioeconómicas en Andalucía? ¿Qué nos puedes contar de todo esto? ¿Qué puedo contar sobre las causas estructurales de las desigualdades socioeconómicas en Andalucía? Pues a ver, la realidad socioeconómica de Andalucía no parte de ayer ni de antes de ayer, sino la realidad económica de Andalucía, como cualquier otra economía, parte de hace muchísimos siglos. Desde hace al menos 5 siglos se establecen estructuras socioeconómicas que ya podían llamarse pseudocapitalistas, según las cuales el territorio, la tierra, los recursos naturales y las personas se ponen al servicio de los mercados, de aquellos que lo pueden comprar. Las causas fundamentales de las desigualdades económicas se basan, pues siempre ha sido estudiado como el latifundio, el mal reparto de los recursos desde un inicio, en el cual grandes extensiones de tierra se la apropian muy pocas personas. Se llama la economía terrateniente. A partir de ahí, la riqueza generada por todas las personas se la apropian muy pocas, se establecen bolsas enormes de pobreza. Siempre se ha dicho que Andalucía, el Valle del Guadalquivir, es una de las tierras más ricas donde vive la gente más pobre, y era por esa apropiación de los recursos tan desigual. Claro, todo eso ha desembocado en la realidad actual, donde Andalucía sigue encabezando los principales ratios de pobreza, de precariedad, de explotación en todos los sentidos, y donde la economía andaluza agudiza su desigualdad debido a los procesos coloniales y extractivistas que se siguen dando. Hoy en día se habla de extractivismo cuando estamos hablando de la especialización socioeconómica de Andalucía en actividades como el turismo, como la agricultura intensiva o la continuación de la minería. Y también me gustaría aportar en estos casos que los niveles de desigualdad o de mal reparto se están agudizando hoy en día con la llegada también al campo, no solo a las ciudades o al litoral, también al medio rural y a la compra de tierra por fondos de inversión especulativos que se están apropiando de enormes extensiones de tierra y que están generando una intensificación en cultivos leñosos y los cultivos de olivar, de almendro, etcétera, y que están en manos de fondos de inversión que lo que están haciendo es acumulando enorme renta y dejando en el territorio explotación social y medioambiental. Es decir, se está realizando una intensificación agrícola
que nos llevará el día de mañana a problemas graves, tanto desde el punto de vista económico, financiero, como social, con el despoblamiento del medio rural andaluz. Siempre un espacio muy bien poblado por nuestras ciudades medias y claro, con problemas medioambientales que se está llevando ahora mismo ya, que se está palpando en la lucha por el agua en Andalucía. Bueno, ¿cómo explicas que la derecha haya iniciado ahora una batalla ideológica por capitalizar el andalucismo? Bueno, a ver, en todos los mecanismos de poder se intentan apropiar de todo aquello, de todo, prácticamente de todo. Las derechas en plural se han apropiado del concepto de renta básica. Las derechas en plural se han apropiado de todo tipo, de todo aquello que le puede generar beneficio, tanto electoral como político como económico. El andalucismo en los últimos años ha habido un cierto auge más en términos de lo cultural, en lo musical, algunas publicaciones y demás. Y desde el PP andaluz, que es un PP que intenta no parecer demasiado radical, sino que intenta jugar en el centro político, igual que hizo en los últimos años el PSOE andaluz, que están copando el centro, y ese centro político no le viene mal apropiarse de todo aquello que significa andalucismo, siempre que no se hable de soberanía, siempre que no se hable en discursos potentes de lo económico, de lo que nos está pasando en la extracción de los recursos, siempre que no se ponga en duda nada que tenga que ver con la apropiación por muy poco de la riqueza que sufre esta tierra, todo se verá reapropiado. Y si se ponen de blanco y verde de vez en cuando, pues bienvenido sea. Eso lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español Andalucía desde el mismo 1982, que sirvió para desactivar en gran medida aquella ola andalucista de finales de los 70. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás? Te quería preguntar un poco por lo que he intentado explicar en mi sección del programa, que es el rol de los medios de comunicación en la estigmatización del idioma andaluz frente a una variante minoritaria que se impone como estándar. ¿Cómo valoras este fenómeno? ¿Qué consecuencias crees que tiene? Estamos dentro de una cultura subordinada, de una cultura... nosotros somos como no sé, como todo tipo de cultura subalterna que no habla bien, que son flojos, que son como mucho graciosos, que nos pueden servir para dar las palmas. El flamenco, que es un elemento fundamental en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de reivindicar, está pasando a ser algo simplemente gracioso, y que si se canta con un acento, bueno, en el flamenco sí se puede cecear como estoy haciéndolo yo. No sé, los medios como parte del poder lo que hacen es homogeneizarlo todo lo que pueden, evitar la diversidad, evitar lo que no se somete a normas, ¿no? Muchas gracias a Óscar Jurado. Llegamos al final del programa. Os dejamos con un tema de Pata Negra, rock del Cayetano. Hasta mañana.